audiencia se le concede la palabra a la señora fiscal para que haga la presentación del respectivo preacuerdo. Doctora, tiene la palabra. Gracias, señor juez. La Fiscalía presenta dentro de la presente actuación con radicado 680016.159-2021-051-41 de preacuerdo celebrada con los señores aquí imputados. En primer lugar, el señor José García Ocampo, con cédula de ciudadanía 4419192, expedida en Filadelfia, Caldas, nacido el 2 de noviembre de 1958, actualmente 63 años de edad, nacido en Filadelfia, Caldas, es hijo de Julia Ocampo, ya fallecida, y de Argeniro García, también fallecido, registra 1,72 de estatura, color de piel trigueña con textura gruesa, sin señales particulares visibles. Actualmente este ciudadano cumple detención domiciliaria por cuenta de este proceso en la calle 102, número 4020 del barrio Hacienda San Juan, Bucaramanga, Santander, y registra como teléfono 316-240-1163. Igualmente, respecto del ciudadano Juan Pablo García Zuluaga, quien se identifica con cédula 1073-668-551 de Soacha, Cundinamarca, nació el 23 de diciembre de 1985 en Bucaramanga, Santander, tiene 35 años de edad, es hijo de María Zuluaga y de José García, de ocupación comerciante. Como otras características: estatura 1,55, color de piel con textura media, presenta tatuaje en región antebrazo izquierdo, una flecha, y tatuaje en región brazo izquierdo con el nombre José. Este ciudadano cumple detención domiciliaria por este proceso en la calle 15, 5575 del barrio Limoncito, sector Morro Rico, Bucaramanga, Santander. Registra como número telefónico 318-547-3398, ciudadanos que se encuentran representados por su abogado de confianza, el doctor Pablo Aníbal Cortés Zipagauta. Se tiene como occiso aquí víctima al señor Edward Schneider Bayona Cristancho, con cédula 1102-370-161, y a su vez como víctimas, como ya se indicó inicialmente en el desarrollo de la audiencia, a los padres de este ciudadano, Ítalo Bayona Rojas, Nele Cristancho Hurtado, la compañera permanente de este ciudadano, así como ella en representación de sus dos hijos menores de edad. Previamente a cualquier consideración, la Fiscalía Delegada advirtió a los imputados en presencia de su defensor los derechos y garantías fundamentales que se asisten y que se hallan consagrados en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Después de hacerles una lectura de esta disposición, se le explicaron los alcances de la autoincriminación, del derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, y de las consecuencias de renunciar a ellos al hacer alegaciones de culpabilidad por virtud de un preacuerdo. Asimismo, se les informó que de hacerlo tendrían una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer por el juez de conocimiento en sentencia condenatoria, excepto si se solicita la eliminación de alguna causal de agravación punitiva en la acusación, o que se tipifique de otra forma la conducta con el propósito de aminorar la pena, eventos en los cuales no habrá lugar a ninguna otra rebaja. Finalmente, se les advirtió que en ningún caso tendrían valor probatorio alguno las conversaciones que se adelanten con el propósito de este preacuerdo. Acto seguido, se procede a exponer los siguientes hechos. De conformidad con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, los hechos jurídicamente relevantes ocurrieron el día martes 17 de agosto de 2021, aproximadamente hacia las 13:30 horas, en vía pública
céntrica sobre la carrera cuarta con calle 17 del barrio Hoyo Grande del municipio de Piedecuesta, Santander, lugar por el cual transitaba a pie el hoy occiso Edward Schneider Bayona Cristancho, cuando fue embestido por una motocicleta conducida por el aquí implicado Juan Pablo García Zuluaga y como parrillero su padre también implicado José García Ocampo, quienes lo arrollaron sobre el andén provocándose una riña recíproca, procediendo juntos, padre e hijo, a agredir a Edward Schneider Bayona Cristancho con un arma cortopunzante tipo cuchillo, propinándole plurales puñaladas en su humanidad, las que trajeron como consecuencia su muerte. Igualmente resultó lesionado con arma cortopunzante el señor implicado José García Ocampo por parte de Edward Schneider Bayona Cristancho. Una vez informada la autoridad de policía, hicieron presencia inmediata agentes de la policía, quienes al observar estos heridos procedieron en primer lugar a preservar su vida, embarcándolos hacia el hospital local de Piedecuesta, donde minutos después falleció Edward Schneider Bayona Cristancho, mientras que José García Ocampo fue trasladado al Hospital Internacional, donde recibió atención médica. Los hechos antes referidos tuvieron origen en un hecho en el que el señor José García Ocampo, minutos previos, cuando cumplía su labor de cobro diario de dinero por préstamos llamados paga diario, fue sorprendido por Edward Schneider Bayona Cristancho, víctima aquí del homicidio, quien al parecer iba acompañado de otro sujeto, habiéndolo intimidado Bayona Cristancho con arma blanca tipo cuchillo, agrediéndolo y haciéndolo caer para luego despojarlo de un bolso tipo carriel, el cual contenía dinero en efectivo en suma aproximada de 900,000 pesos, 2 celulares y tarjetas con los datos de las personas deudoras, situación que alteró los ánimos en José, quien procedió a dar a conocer a su hijo Juan Pablo, quien se encontraba en el mismo sector también co-cobrador, lo que motivó que juntos, padre e hijo, a bordo de la motocicleta se retiraran del lugar y en su recorrido advirtieron la presencia de Edward Schneider Bayona Cristancho, quien llevaba el maletín hurtado, presentándose la agresión recíproca con el desenlace fatal para Bayona Cristancho, homicidio objeto de esta investigación. De la actuación procesal. Por las anteriores circunstancias, el 17 de agosto de 2021 se produjo la captura en situación de flagrancia de los señores José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga. Les informan los derechos como personas capturadas y fueron puestos a disposición del fiscal de turno Grupo Vida Bucaramanga, y el 18 de agosto de 2021 ante el juzgado segundo penal municipal con funciones mixtas de Piedecuesta se surtieron las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento domiciliaria. De la formulación de imputación, el 18 de agosto de 2021, ante el juzgado segundo penal municipal con funciones mixtas de Piedecuesta, Santander, la Fiscalía formuló imputación a los señores José García Ocampo, con cédula 4419192, a su hijo Juan Pablo García Zuluaga, con cédula 10636685551, como coautores a título de dolo del delito de homicidio agravado en la humanidad de Edward Schneider Bayona Cristancho, ilícito consagrado en el libro segundo, título primero, delitos contra la vida y la integridad personal, capítulo segundo del homicidio, artículo 103, 104, numeral 7 del Código Penal, numeral 7 por el aprovechamiento del estado de inferioridad en que se encontraba la víctima, quien estaba solo y fue sorprendido por 2 agresores, quienes primero lo embistieron con la motocicleta, cayendo al piso y provocándose un desequilibrio en el ataque. Este ilícito, cuya pena de prisión oscila entre 400 y 600 meses de prisión. Los implicados no se allanaron a los cargos, no se advirtieron circunstancias de mayor punibilidad, se advirtió que para ese momento se encontraba acreditada la circunstancia de menor punibilidad del artículo 55, numeral primero del Código Penal, ante la carencia de antecedentes. De la medida de aseguramiento, el 18 de agosto de 2021, el señor juez segundo penal municipal con funciones mixtas de Piedecuesta impuso a los señores José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga medida de aseguramiento consistente en detención preventiva domiciliaria. Los términos de la aceptación de culpabilidad por preacuerdo con la Fiscalía consisten en lo siguiente. Primero, a los señores José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga
le fueron imputados conforme a la facticidad referida en el acta correspondiente los cargos como coautores a título de dolo de la conducta punible de homicidio agravado en la humanidad de Edward Schneider Bayona Cristancho, ilícito consagrado en el libro segundo, título primero, delitos contra la vida y la integridad personal, capítulo segundo del homicidio, artículo 103, 104, numeral 7 del Código Penal. No obstante, en esta oportunidad, la Fiscalía, en estricta legalidad, modifica la calificación jurídica frente al reconocimiento a favor de los mencionados ciudadanos, la figura jurídica de que trata el artículo 57 del Código Penal, esto es, la ira e intenso dolor, la cual se considera acreditada de acuerdo con los elementos materiales logrados recaudar. Es así entonces que los imputados José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga aceptan como coautores estos cargos a cambio de que la Fiscalía dosifique la conducta en materia de investigación partiendo del mínimo de la pena y se le aplique la pena correspondiente para el cómplice por la aceptación de cargos, a lo cual accede la Fiscalía, ello en razón de las finalidades que persigue esta figura del preacuerdo, que no es otra que la de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito y lograr la participación del imputado en la definición de su caso y con el fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Previamente informados los imputados José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga, con la asistencia de su defensor, manifestaron que es su deseo libre, consciente y voluntario renunciar a sus derechos consagrados en literales B y K del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal y en consecuencia. Los imputados José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga y la defensa aceptan que la Fiscalía posee suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para probar en juicio de responsabilidad la coautoría y la responsabilidad de los implicados. Así las cosas, teniendo en cuenta que la pena de prisión para el homicidio agravado que nos ocupa oscila en 400 meses en el mínimo y 600 meses en el máximo, con la aplicación del artículo 57 del Código Penal, quedando la sexta parte del mínimo en 66 meses, 21 días y 300 meses en el máximo. Y atendiendo lo establecido en el inciso quinto del artículo 61 del Código Penal, como quiera que no se dedujeron a los imputados en audiencia, acumulación de imputación, circunstancias de mayor punibilidad de las contempladas en el artículo 58 del Código Penal, concurriendo sí la circunstancia de menor punibilidad del artículo 55, numeral 1 del Código Penal ante la carencia de antecedentes, teniendo en cuenta lo preacordado, se parte en este evento de 66 meses, 21 días, que se reducen de conformidad con lo consagrado en el artículo 30 del Código Penal, inciso segundo, que señala quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. En consecuencia, atendiendo los parámetros del artículo 60, numeral 5 del Código Penal, la mayor rebaja se aplica al mínimo y la menor al máximo. Por tanto, como quiera que se pactó partir de pena mínima, esto es de 66 meses, 21 días, esta pena se disminuye en la mitad para una imposición final para este delito de homicidio agravado en estado de ira de 33 meses, 11 días de prisión. Tercero, la pena entonces a imponer a los imputados José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga en virtud del presente preacuerdo sería de 33 meses, 11 días de prisión. 4. La circunstancia de ira, intenso dolor consagrada en el artículo 57 del Código Penal se considera acreditada dentro de la presente actuación con la entrevista rendida el 2 de septiembre de 2021 por el señor Miguel Alfonso Caldera Díaz, testigo presencial del hurto del que fuera víctima el señor José García Ocampo, los interrogatorios rendidos por los señores José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga, así como con el video obtenido por el investigador líder del caso, donde se registra el momento del hurto previo al hecho de riña presentado entre los aquí víctima y victimarios.
Quinto, José García Ocampo y su hijo Juan Pablo García Zuluaga actuaron en estado de ira intenso dolor causado por el comportamiento ajeno, grave e injusto del aquí hoy occiso Edward Snyder Bayona Cristancho, a quien le cegaron su vida con arma blanca, toda vez que éste, bajo intimidación también con arma blanca, minutos previos al hecho de muerte, le sustrajo a José García Ocampo un morral tipo carriel, el cual contenía 2 celulares, dinero en efectivo en suma aproximada de 900,000 pesos, así como tarjetas de cobro de dinero en préstamo, circunstancia que provocó estado de emoción violenta en los aquí implicados José García Ocampo, padre, y Juan Pablo García Zuluaga, hijo, por lo que deviene una responsabilidad penal atenuada. Se encuentra acreditado el comportamiento del aquí occiso Edward Snyder Bayona Cristancho como presunto responsable del delito contra el patrimonio económico del que fuera víctima el señor implicado José García Ocampo, a quien intimidó y agredió con arma blanca. Así se corrobora con el video recaudado por el servidor de Policía Judicial, donde se registra el momento del hurto, la entrevista del señor Miguel Alfonso Caldera Díaz, testigo presencial del hurto, los interrogatorios de los señores José García Ocampo y su hijo Juan Pablo García Zuluaga, quienes afirmaron haber actuado en un momento de ira provocado por las agresiones y el hurto del que fuera víctima García Ocampo, a su vez con la denuncia que José García Ocampo formuló por el delito de hurto. De otra parte, la Honorable Corte Suprema de Justicia, radicación 48587 del 13 de febrero de 2019, magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero, sobre el alcance jurídico de la circunstancia atenuante de la pena del artículo 57 del Código Penal, exige para su reconocimiento que al momento de la realización de la conducta punible se haya procedido en estado de ira o de intenso dolor determinado por un comportamiento ajeno, grave e injusto, para lo cual en esta figura debe, abro comillas, estar plenamente probada la existencia de un comportamiento con las connotaciones de grave e injusto de un tercero contra quien se reacciona emocionalmente, así como el nexo de causalidad entre ese estado psíquico y ser aquella su causa, la cual por lo demás debe tener, por tanto, la virtualidad de desencadenarlo, pues conforme se ha advertido insistentemente, si bien no se exige simultaneidad o concomitancia en la reacción, sí es imperioso que el sujeto obre bajo los efectos de un raptus emotivo, toda vez que de acuerdo con la concepción dogmática de este instituto, la ira atenuante en relación con este aspecto tiene arraigo en circunstancias de objetiva verificación, toda vez que no se trata de hacer sustentable la minorante a partir de personalísimos sentimientos o de favorecer temperamentos impulsivos, iracundos, irascibles, irritables, coléricos, ni de propiciar extensiones genéticas a otros estados anímicos o con procedencia en otros orígenes, sino de reconocer la presencia de situaciones humanas que implican una disminución de la capacidad intelectiva y volitiva del agraviado provocada por una ofensa, sin que ello implique desde luego una pérdida absoluta de dichas facultades que, como se sabe, corresponden a estados de inimputabilidad penal, cierro comillas. De conformidad con lo anterior, se hace constar, primero, que en el curso de la presente negociación orientada a la manifestación preacordada de culpabilidad, no se han desconocido ni menoscabado los derechos y garantías fundamentales y que los imputados reiteran que su declaración preacordada de culpabilidad como una manifestación libre, voluntaria y suficientemente informada por su defensor y la Fiscalía, y que entienden que están renunciando a los derechos de no autoincriminación, a guardar silencio, a tener un juicio oral contradictorio concentrado con inmediación probatoria, es decir, renuncian a que la Fiscalía tenga que probar en juicio oral la conducta imputada, su relevancia jurídica y su culpabilidad más allá de duda razonable. Asimismo, se ha observado el principio de legalidad de la pena y en especial los lineamientos consagrados en los artículos 350, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Segundo, que no se advierte discrepancia entre los imputados y su defensor en los términos del preacuerdo y de la alegación de culpabilidad. Tercero, se deja constancia que se ha enterado y explicado a la víctima de la celebración y términos del presente preacuerdo a través de llamada telefónica al 304-473-2608, concretamente a la señora Nelly Cristancho Hurtado, madre del occiso, ante lo cual manifestó
que todo lo dejaba en manos de Dios, que hiciera lo que hiciera su hijo no era justo. Afirmó también que su hijo dejó 2 menores de edad y a su esposa. La señora Nelly Cristancho Hurtado aportó el número celular 318-427-5750 para contactar al señor Ítalo Bayona Rojas, padre del occiso, a quien efectivamente se logró contactar en este abonado telefónico, explicándole los términos del presente preacuerdo, ante lo cual manifestó que le informaría a su abogado para que compareciera a la fiscalía y le asuma el proceso. Cuarto, que el presente acuerdo se presentará al señor juez de conocimiento, quien lo aprobará en caso de no encontrar vulneración alguna a derecho y garantías fundamentales. Esta acta se suscribió el día 8 de octubre de 2021 por quienes intervinieron en la misma una vez leída y aprobada integralmente por los señores José García Ocampo, imputado, Juan Pablo García Zuluaga, imputado, su defensor Pablo Aníbal Cortés y Pagauta, la suscrita fiscal Mariluz Tarazona Duarte. Y en estos términos, su señoría, se presenta este preacuerdo